Hola, muy buenas tardes, mis muy amados hermanos en el Discipulado de Jesús. ¿Cómo están? Un gusto saludarles, que tengan una tarde llena de luz, llena de bendiciones. Hoy es miércoles 2 de noviembre. Estamos en nuestra plática con el tema de tribulación, en la séptima plática que damos sobre este mismo tema. Y pues es un tema pues de toda la actualidad, porque estamos en plena tribulación. Y el día de hoy es el día en que se celebra en México, no sé si en otros países también, supongo yo que sí, en el catolicismo, es el día de los fieles difuntos, el día de los muertos. Existe la creencia de que el Día de Muertos y Halloween son sinónimos y no. Halloween no se celebra hoy. Halloween celebran los anglosajones el 31 de octubre, es la noche del 31 de octubre. O sea, esa noche es Halloween para los estadounidenses, los angloparlantes, anglosajones. Y nosotros en México, como somos muy americanizados, creemos que Halloween es igual al Día de los Muertos y no. No, Halloween es el día del mal, es el día del terror, es el día de, las, de la brujería, el día de las brujas, el día de los demonios. Y eso nosotros no lo celebramos o no lo debemos de celebrar. En México se celebra Halloween el 1 y 2 de noviembre. Ese día, no, esos días no es Halloween, es el día de todos los santos, el día 1 de noviembre, y el día de los fieles difuntos, el día 2 de noviembre. O sea, el día de hoy es el día de los muertos, como tal. Lo que platicábamos ayer, precisamente, es de que en Tampico, de donde yo soy, adiós, gracias, eh, se festeja el Día de los Muertos como en todo México. Se va al cementerio, se reza el rosario, está en las tumbas de los familiares que han, que han, que nos han ganado en ese camino. Pero nada más, o sea, en México no existe Halloween. O sea, la gente muy americanizada, pues la copiamos a los gringos y decimos que el 2 de noviembre es Halloween y no es un error. Es un error. Halloween en Estados Unidos y en los anglosajones es la noche del 31 de octubre. Incluso se haya cambiado mucho la idea. Yo he estado, mis vacaciones cuando yo trabajaba, hace muchos años, mis vacaciones eran precisamente la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre. Y cada vez que estuve en Estados Unidos, el día 31 de octubre, veía yo a la gente, pero, pero la gente no se disfraza ni de bruja, ni de demonios, no, no, la gente me tocó ver disfraces muy, muy bonitos, disfraz de brasileños, por ejemplo, o de marinos, o de ángeles. O sea, la gente en México como confunden Halloween con Día de Muertos, pues la gente se cree que disfrazarse de bruja o de sacar la escoba o poner telarañas y arañas y cosas raras de esas, es como ellos celebran el Día de Muertos. Y no, pues los muertos no tienen nada que ver
ni con las telarañas, ni con las arañas, ni con las brujas que se estrellan en una pared. No, nada de eso, nada de eso. Pero en fin, digo, cada quien, para eso Dios nos da un libre albedrío. La gente que celebra Halloween en México, al menos, no sé, en otros países de América, celebran al mal, a las brujas, a los demonios. Las películas son películas de terror y cosas de esas raras, ¿no? Eh, Nosotros, como tradición mexicana, es honrar a nuestros familiares que han trascendido, que están con Dios, muy diferente a pensar en brujas y en arañas y telarañas y cosas, las escobas, o sea, nada de eso. Pero en fin, la gente se divierte, creen que se divierten, pero hoy en la mañana precisamente en el Rosario de la Salud estábamos platicando que en Seúl, en Corea del Sur, el 31 de octubre hicieron una fiesta de Halloween y se reunieron en Seúl miles de personas, y cuando están celebrando Halloween, pues el maligno está ahí, lo están celebrando a él. Y comentábamos, y que es bueno que lo sepamos todos nosotros, el mal, el ser del mal, los ángeles caídos, lo que desean no es que tú te emborraches, no es que tú fumes marihuana o que tú consumas cocaína o cristal o nada de eso, o que te enfermes de cáncer del hígado por la cervecita, por ejemplo, por el ron, o que te enfermes de cáncer de pulmón, o que te pongas a fumar como chacuaco, como dicen aquí, 2 cajetillas de cigarros al día. O sea, el maligno no es que quiera que tú compres cerveza o que tú compres botellas de alcohol, de whisky, de ron, de brandy. No, lo que quiere es que te mueras alcoholizado, que te mueras fumando, que te dé cáncer de pulmón, o que te dé un infarto al corazón, o que te dé un accidente vascular cerebral, o un cáncer de vejiga, que también se da porque el tabaco, la nicotina se elimina a través del riñón. Puede haber cáncer de riñón, puede haber cáncer de vejiga. O sea, el maligno lo que quiere no es que te emborraches, ni que estés fume y fume, o que estés con la cocaína. No, la finalidad de estas entidades, porque tenemos que saber que hay entidades del alcohol, que hay entidades del tabaco, que hay entidades de la nicotina, entidades de la marihuana, entidades de la cocaína, entidades de todas las negatividades, entidades de lujuria, entidades de odio, entidades de suicidio, entidades de lo que sea malo. Y esas entidades, cuando atacan a los hijos de Dios, lo primero que hacen es robarle su energía divina. De eso lo hemos hablado. Y su segundo punto es que aquella persona muera. La entidad de la lujuria, no crean que lo que quieren es que la gente tenga un placer orgásmico, placer sexual. No, lo que quiere es que tenga una enfermedad venérea, que tenga sífilis, que tenga gonorrea, que tenga sida, y que eso lo lleve a la muerte. El SIDA lleva a la muerte. Y entonces lo que quieren es que aquel hijo de Dios que fue atacado por una entidad maligna se muera. ¿Qué sucedió en Seúl? Estaban con su copita en la mano, con su cerveza o qué sé yo, celebrando al maligno.
Y pues hubo una avalancha de gente y murieron 150 personas y otras 150 personas fueron hospitalizadas. Y, o sea, el maligno lo que quiere es matar a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para llevárselos. O sea, cuando una persona se enferma, suponiendo de cáncer de pulmón o de cáncer de laringe o de cáncer de lo que sea, porque tuvo problemas de tabaquismo crónico o porque tuvo problemas de alcoholismo crónico o por lo que haya sido. Pero si murió por su apego, por su atadura, si murió por odio, si murió porque se suicidó, o sea, todas esas son entidades y van a reclamar a la persona que muere por su acoso, por su porque lo obligó a que muriera. Y esa persona es reclamada por esa entidad que lo llevó a la muerte. Por ejemplo, o sea, no es necesario que la persona muera de cáncer de pulmón o que la persona muera de cáncer de hígado por el alcoholismo. Si una persona va a un antro y se emborracha, es muy fácil que tenga un accidente al ir manejando y se muere por el accidente que tuvo. Entonces, la entidad del alcohol que ocasionó que aquella persona embriagada chocara con un poste, con una pared, con una cerca o con otro auto, murió por el alcohol, no murió por el trancazo. El alcohol llevó al accidente. La entidad se presenta a reclamar el alma de esa persona que acaba de morir. Una persona que se suicida porque la entidad del suicidio lo acosó hasta que se mató a aquella persona, la entidad del suicidio va a reclamar el alma de aquella persona. Y pues tiene la razón. O sea, esa entidad del maligno logró su objetivo de que aquella persona muriera. Y la gente que muere porque una entidad lo tomó y lo llevó, lo orilló a la muerte, la entidad va a pedir, va a reclamar el alma de aquella persona. ¿Vieron ustedes una película muy famosa? Ay, ¿cómo se llamó? Ghost. Ghost se llamaba en inglés la película. No me acuerdo ahorita cómo porque cuando lo traducen no ponen exactamente la traducción, sino pues como lo ponen en español, no me acuerdo, pero se llama Ghost. Es con, híjole, ya a los 70 y casi 76, ya se me olvida los nombres de los actores o de la película, en fin. Pero es una película, su nombre en inglés es Ghost. Es cuando yo estudié con Elizabeth Prophet en Montana, en Estados Unidos, ya estaba esa película y nos decía que la viéramos. Yo ya la había visto. Porque esa película prácticamente es inspiración divina. Porque cuando la persona que tiene que ver con la muerte de uno de los actores, que este asesino, porque él mató al otro,
se estrella en una ventana porque se avienta, porque lo van a perseguir o algo así. Ya no me acuerdo exactamente la trama, pero el asesino se muere. El que lo mandó matar, ya me acordé. El que lo mandó matar. No el asesino, el que fraguó el asesinato. Se estrella en una ventana y cae muerto, y se ve que de una alcantarilla sale una cosa negra así que se va arrastrando por el cemento y llega a donde está el cadáver, y esa sombra negra agarra al alma de la persona que murió y se la llevan. Y entonces nos decía mi maestra Guru Ma, Elizabeth Clare Prophet, que eso ocurre. O sea, la entidad que ocasionó la muerte de aquel ser, hijo de Dios, va y reclama el alma, y el alma es atrapada por esa entidad y se lo lleva al astral. No le da chance prácticamente ni siquiera de que esa alma que acaba de hacer su transición, sea por la causa que sea, lo atrapa y se la lleva. Y es válido porque esa persona le ocasionó la muerte por el atoro, por el apego, por la atadura, por lo que sea. Normalmente, cuando una persona hace su transición, su alma sale de su cuerpo y entra en una luz divina que lo lleva ante la gran junta kármica. ¿Qué es la gran junta kármica? Es un organismo, por decirlo así, fundado por Dios Padre. Son 7 maestros ascendidos que se ocupan del karma de todas las personas, del karma negativo y del dharma. El dharma es el karma positivo, o sea, el karma que nosotros estamos llevando en nuestras vidas es la correspondencia, es el resultado de nuestras buenas acciones, de nuestros servicios o de nuestras negatividades. Una persona que odia, por ejemplo, pues forma un karma negativo. Y en el momento que esa persona hace su transición, se presenta ante la gran junta kármica, que son 7 maestros, y van a hacer lo primero que hacen es pasar a revisar todas sus encarnaciones previas. Eso es interesantísimo. Ahorita les voy a contar una experiencia que yo tuve, que ya se las he contado, pero a lo mejor no todos la han escuchado y es muy interesante. Después de que la persona revisa todas sus encarnaciones, claro, no ve lo que pasó el día lunes 18 de agosto y el martes 19 de agosto y el miércoles 19. No, ve lo trascendental, lo positivo y lo negativo. O sea, todo lo que es cotidiano: desayunar, comer, cenar, vestirse, bañarse, ir al súper, manejar un auto. No, se ve lo bueno que hizo esa persona en esa encarnación y lo malo que hizo. O sea, en el momento en que uno pasa ante la gran junta kármica, después de haber revisado todas sus vidas previas, se le quita el velo del olvido para que pueda ver todo esto.
cuando la persona pasa ante la gran junta kármica, ya sabe, o más o menos ya le tantea, como dice el dicho del agua de los camotes, ya sabe más o menos qué tan bueno o qué tan malo. Y ustedes saben la dispensación de Saint Germain actual por la tribulación, que el Cristo que tenga menos del 60% de karma negativo ya no vuelve a encarnar. Bueno, actualmente con la premura de la urgencia planetaria, prácticamente ya nadie va a volver a encarnar. Alguien de que haga su transición el día de hoy ya no tiene tiempo de volver a encarnar. A menos, fíjense, esto es importante, si una persona, un Cristo, hace su transición el día de hoy y tiene 61% de karma negativo, esa persona no va a lograr su ascensión. Normalmente, anteriormente, se hacía la ascensión del Cristo si tenían menos del 10% de karma negativo. Pero sucede una cosa muy sensacional. Dios todo lo tiene bajo su proyecto divino. Dios tiene un plan divino para cada persona. Anteriormente, por ejemplo, Jesús, que tuvo diversas encarnaciones, cuando Jesús viene a la encarnación a salvarte a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Jesús nace con un 8% de karma negativo. 8% de karma negativo en ese entonces, que había que tener 0, después fue 10. Jesús tranquilamente pudo haber quemado ese 8% al nacer. ¿Por qué? Por el traumatismo del parto. O si quema un 7% de ese 8 que tenía y le queda un 1%, Dios no le va a permitir que continúe viviendo. Ese bebé va a tener muerte en la cuna. ¿Por qué? Porque nada más tenía un 1% de karma. Dios no lo va a dejar a que se contamine con más karma negativo. Entonces, esos bebés que nacen y se mueren a los 2 días o a los 5 días, y que dice uno, qué desgracia. ¿Qué creen que no? No es desgracia para el bebé. Para el bebé es su salvación álmica. Eso es impresionantemente maravilloso. ¿Por qué? Porque si va a vivir y tiene un 1% de karma negativo, va a ser un ser de muchísima luz, va a tener 99% de dharma. Es bocado de cardenal para la negatividad, y la negatividad se le va a ir encima y va a hacerle todo lo posible para llevárselo al mal. Entonces Dios dice que tenga muerte en la cuna. Entonces tiene algún problema respiratorio, alguna cosita, una flemita que se le atore y ya. Fíjense qué maravilla. Morir, amados hermanos, es parte de la vida. Dios es el dueño nuestro. Entonces, cuando muere una persona, todos decimos qué desgracia.
se murió de 50 años. Si esa persona ya no tenía un karma negativo importante, esa persona de 50 años va a pasar con Dios ante la gran junta kármica y le van a decir, ya no necesitas volver a encarnar. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra abducción va a ser pronto. Entonces, ¿para qué van a hacer? Si Saint Germain logró ya la dispensación magnífica de que si tienes menos del 60% de karma negativo y eres un Cristo, tú vas a ascender. Claro, vas a ir primero a los templos etéricos, a bajar tu karma negativo en el templo del rayo violeta. Te van a poner a decretar a lo mejor 5 años o un año, depende del karma negativo que tengas. Cuando tengas karma negativo 0, logras pasar a las universidades del espíritu para que adquieras el conocimiento de la enseñanza sagrada. Recuerden, los Cristos nacen sin conocimiento de la sagrada enseñanza. Y para que puedas ascender, tienes que tener el conocimiento. O sea, para que logres ser un maestro ascendido. Antes de que seas un maestro ascendido, vas a pasar a los templos etéricos, al rayo violeta, al rayo rosa, al rayo blanco, al rayo azul, a todos los rayos que necesites para tener tu control y tu estabilidad emocional, mental, sentimental, lo que es tu alma. Ya no vas a volver a encarnar, ya no tienes cuerpo físico. Eso es muy importante. Entonces, ya que quemaste o transmutaste todo tu karma negativo, seas Cristo, o si eres un ángel que tiene un 1% de karma negativo, pues no te van a volver a mandar a la encarnación por 1%. Te van a pasar ante la gran junta kármica y ellos van a decidir tu futuro espiritual. Y te pueden decir, bueno, con un 1%, pues a lo mejor te meten a un vientre materno y a los 5 o 6 meses, pues no se oxigena bien ese bebé y ya se muere. Y ya quemó ese 1% que tenía. Fíjense que lo que uno cree que es una desgracia, que porque no se logró su embarazo y a los 6 o 7 meses perdió al bebé, no es una desgracia, es una bendición para ese bebé. Nosotros tenemos que partir desde el punto en que tener hijos es por karma negativo que estás tú compartiendo con un ser que va a venir a nacer de ti para que juntos quemen, paguen, transmuten ese karma negativo que están compartiendo. Hay personas que no tienen hijos y que van y hacen de todo para embarazarse. Y no se embarazan. ¿Es una desgracia? No. No tienen karma negativo compartido con nadie.
Si tienes karma compartido con alguien, vas a tener un hijo, 2, 10, 15 o 20. Los que tengas que sanear tu karma compartido con esos seres. ¿Por qué crees que, que si tienes 3 hijos, con 2 te vas a llevar maravillosamente? ¿Por qué? Porque estás saldando tu karma negativo. Pero con uno no te llevas tan bien. ¿Por qué? Porque tu karma negativo es más fuerte con ese hijo. Si no tienes hijos, a pesar de todas las luchas que hagas para embarazar, es porque no tienes karma negativo que compartir con nadie. Con nadie. Y entonces te pones a buscar una adopción. Y vas a adoptar un niño o una niña. Y se te va a dar en la adopción hasta que llegue aquel niño o aquella niña con quien tengas un karma negativo que compartir. Amados hermanos, la familiaridad, la amistad, los cónyuges, los novios o las novias o los amantes, lo que hacen es estar tratando de solucionar el karma negativo que tienes tú compartido con esa persona, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus abuelos, con quien sea. Si tú, perdón que diga esto, pero si tú eres hijo único, no tienes hermanos, tienes tus papás, no tienes hijos, quiere decir que tu karma compartido nada más es con tus padres. No tuviste hermanos porque no tienes karma compartido con nadie para que sea tu hermano. No tienes hijos porque no tienes karma compartido para tener hijos. No tienes que saldar karmas. Yo he visto, imagínense, yo soy médico. Yo antes de ser otorrinolaringólogo, yo hice obstetricia. Mi título de médico es médico cirujano y partero. No es obstetra, es partero. O sea, yo atendí partos. Hice cesáreas, muchas. Atendí muchísimos partos. Y conocí cantidad de casos en que un matrimonio o una mujer, porque a veces no están casados, y dicen, yo quiero tener un hijo. Y se agarran un novio, se agarran 2, se agarran 3 o se agarran... Fíjense que yo conocí a una compañera mía médico, pediatra por cierto, que ya hizo su transición, ya murió. Por eso lo puedo platicar, porque ya no está. Ella, yo le daba ride, porque trabajábamos los dos en los 2 hospitales, en la mañana en uno y en la tarde en otro, y entonces yo le daba ride de un hospital al otro todos los días. Hicimos una buena amistad y ella me comentó que ya tenía 30 y tantos años, fíjense, y nunca había tenido novio. Y ella ansiaba tener un hijo. Y entonces, pasados ya de los 30, dice, pues ya no me voy a casar. No tengo tiempo de buscar novio. ¿Por qué? Pues porque trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, porque en aquel entonces trabajábamos de lunes a sábado,
no había descanso de sábado y domingo, no era semana de 40 horas como es ahora y que además pues las van a seguir recortando según parece. Bien, y ella me platicó, le digo, ¿y tu hijo? Porque tenía un hijo. Dice, ay doctor, le voy a contar lo que hice. Rentó, ella vivía en un lugar con sus padres. Rentó un departamentito al lado contrario de la ciudad y el domingo se iba de fiesta. Y anduvo revisando cada domingo con este sí, con este no, con este sí, con este no. Y con el que decía con este sí, que le gustara, que fuera, pues no sé, alto, güero, de ojos azules o no sé, porque yo no conocí nunca a su hijito, no sé cómo sería físicamente, pero buscó a quien supuso que le gustaría para padre de su hijo. Y se lo conchavó, se lo llevó a su departamento y se embarazó. En cuanto ella estuvo embarazada, obviamente al chico aquel nunca le dijo que estaba embarazada, nunca le dio su nombre verdadero, ni le dijo que era doctora, no le dijo que era especialista, no le dijo nada. Simplemente en cuanto estuvo embarazada, quitó el departamento y se regresó. O sea, ella vivía en casa de sus padres. Fíjense, sí tenía con quien compartir ese karma, pero no se le había aparecido nadie para que se realizara aquello. Entonces lo tenía que hacer de aquella manera. O sea, el plan de Dios, yo siempre se los digo, el universo se mueve para que se haga la divina voluntad de Dios Padre. O sea, ella tenía que tener ese hijo, porque tenía ese karma compartido con ese ser espiritual. Y entonces, de esa manera lo logró. Dios, todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es un proyecto divino nuestro. Yo les he contado mi vida cómo ha sido. O sea, yo me dediqué a estudiar, a tener mi carrera de médico, hice mi carrera de médico, me casé, no tuve hijos, ella murió, nunca me volví a casar, no tuve interés en eso. ¿Por qué? Porque no tenía karmas negativos que compartir. Pero sí tenía una misión que realizar. Fíjense, si yo hubiera tenido 5 hijos, mis 2 trabajos que Dios me regaló, Dios me los dio. Los 2 trabajos que yo tuve, del cual estoy jubilado, bendito Dios, ya tengo 21 años de jubilado. Fíjense, a mí me ofrecieron mis 2 trabajos en una mañana. O sea, una mañana de febrero, sin yo pedirlo, me ofrecieron los 2 empleos. Díganme si Dios no me tenía algo ya proyectado en mi vida. Yo, yo siempre dije desde que empecé a estudiar medicina, yo no voy a vivir para trabajar, yo voy a trabajar para vivir. O sea, voy a tener un trabajo, ya sea médico privado, un médico de una institución,
lo que salga primero. Y lo que salió primero una mañana de febrero fue que me ofrecieron trabajo en Pemex y en el IMSS. En el IMSS me dieron la base ese día, en la mañana, la firmé en un hospital que yo ni siquiera sabía dónde era. Firmé mi entrada a las 3 de la tarde y mi salida a las 9 de la noche, trabajando de lunes a sábado. Fíjense. Y en el hospital de Pemex, donde yo hice mi residencia, me pregunta mi jefe, pero para esto pasó toda una maraña de cosas que no se las platico ahorita porque ya no me da tiempo. Ya se las he contado a algunos de ustedes. Me dice el jefe de servicio, mi maestro, me dice, oiga doctor, ¿y qué piensa hacer usted ahora que ya sale de la especialidad? Le digo, pues fíjese que ya firmé base en el seguro. Voy a trabajar a partir del 15 de marzo en la Clínica 58, es un hospital de zona, segundo nivel, y voy a trabajar de 3 de la tarde a 9 de la noche, 6 horas. Dice, ¿y dónde es ese hospital? Le digo, fíjese que no sé, es el Hospital General de Zona número 58. Y uno de mis maestros, porque se hizo una reunión para preguntarme esto, uno de los maestros vivía cerca de Satélite. O sea, es un hospital nuevo que acaban de abrir que está en Santa Mónica. Y dicen, ¿y dónde es Santa Mónica? Junto a Satélite. Y el hospital de Pemex, donde yo hice mi especialidad, está a 15 minutos de Satélite. Fíjense cómo se mueve el universo, amados hermanos. Cuando Dios tiene ya puesto algo, eso sucede. Y me dice mi jefe, dice, entonces va usted a trabajar a 15 minutos de aquí. Digo, pues según esto sí, le digo, yo no sé dónde está ese hospital. Y va a entrar a las 3 de la tarde. Le digo, sí. Ya firmé. Ya entro a trabajar el 15 de marzo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Dice, perfecto. Quédese usted a trabajar aquí con nosotros de 7 a 3. Sale usted de aquí, en 15 minutos está en el otro trabajo, pues ya la hizo. Y firmé en ese momento. Yo que decía que yo iba a trabajar para vivir, no vivir para trabajar, viví para trabajar. Y entonces dije, bueno, pues sí, acepto. Voy a trabajar en dos turnos, de lunes a sábado, y voy a trabajar 10 años, y a los 10 años renuncio a uno de los dos, en el que esté yo menos a gusto, renuncio. Pasaron los 10 años, yo estaba feliz en mis dos empleos. Lo podía conectar perfecto. Seguí trabajando. Dije, bueno, voy a trabajar 5 años más. Trabajo 5 años más. Y entonces me cambian a Picacho. Pasaron mi plaza a Picacho cuando yo tenía 14 años y meses. Entonces me cambio, o sea, fue cambio a fuerza. ¿Por qué? Porque abrieron Picacho, que está totalmente al sur de la ciudad. Y Santa Mónica, que es donde yo trabajé en las tardes, está más para acá de Ciudad Satélite. Entonces, yo dije, voy a renunciar
a uno de los dos. Entonces yo metí mi trabajo, o sea, lo primero que hice fue solicitar un cambio a la 8 que le dicen la hormiga, que me quedaba 10 minutos de Pikachu. Dije, pues puedo seguir trabajando otros 5 añitos. Y en diciembre de ese año me quedo yo en la jefatura del hospital de Otorrino. Y llega un compañero que trabajaba en Azcapotzalco, que fue residente nuestro. Él trabajaba en el turno vespertino. Y fue y me dijo, dice, oye, ¿por qué no hacemos una permuta? Tú te vienes a trabajar a Azcapotzalco y yo me vengo a trabajar acá a Picacho. ¡Guau! Perfecto, perfecto. Ya no tengo que hacer cambio de hospital en la tarde. Lo hicimos, se autorizó por el sindicato, porque en ese entonces éramos sindicalizados los médicos, fue a partir de lo del quinazo. Firmamos y en marzo o febrero, no en febrero, nos llega la permuta, la autorización. Yo me paso a Azcapotzalco y él se pasa a Picacho. Pero cuando me cambio a Azcapotzalco, me entero que la plaza de él era en el turno vespertino. Y mi plaza del turno vespertino era en el IMSS. Entonces me presento con mi jefe. Me dice, dice, pero usted entra hoy en la tarde. Le digo, ¿que no entro ahorita en la mañana? No, no, su plaza es en la tarde. Digo, qué caray. Dice, ¿por qué? Le digo, pues porque yo en la tarde trabajo en el seguro. ¿Trabaja usted en la tarde en el seguro? Sí. No hay problema. Quédese en la mañana. Ahorita le hago su cambio. Y él me firmó el cambio para ese día, entrando a las 7 de la mañana. Digo, Dios todo lo arregla. Cuando uno está en el camino que Dios te dice, tú tienes que estar conmigo en esto, Él lo arregla todo. Yo no tuve que hacer nada. Nada. Entonces entro a trabajar ese día, en la mañana a Pemex en Azcapotzalco y en la tarde al seguro, como lo hacía antes. Fíjense qué maravilla. Yo nunca he tenido problemas con nada. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios me tenía preparado esto. Estar aquí con ustedes. Tener ese centro de estudios, la casa de Dios, estudiar metafísica. Ya les he comentado por qué estudié metafísica. Llegó la palabra metafísica a mis oídos sin saber yo que existía la metafísica. Y llegó en el momento preciso. Todo está arreglado por nuestro amado Padre Celestial. Parece mágico. Diría uno, ¿qué coincidencias? No, amados hermanos, no hay coincidencias. Dios mueve tu universo para que hoy estés escuchando esta pequeña plática. Y que se arreglen tus cosas como Dios quiere que se arreglen. Todos tenemos nuestro sendero marcado y todo se da para que sigas ese sendero. Claro, tenemos un libre albedrío. Yo bien hubiera podido decir ese día de febrero que no, pues yo no quiero trabajar en 2 sitios. Yo dije que yo quería trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Pero acepté. En ese momento dije, no, pues, qué oportunidad. Voy a tener 2 salarios, buenos salarios.
Y claro, pues me di la gran vida porque yo cada vacaciones yo me iba de vacaciones. Primero cuando estaba casado pues con mi esposa y después que ya quedé viudo pues con mi mamá. Mi esposa murió en noviembre del 84, 11 de noviembre, y mi padre muere el 11 de marzo del 85. O sea, prácticamente mi madre y yo quedamos liberados del matrimonio simultáneamente. 4 meses. Yo no digo que se tuvieron que morir por eso, pero sí. Porque mi madre y yo estudiamos metafísica justamente porque acabábamos de tener la muerte de mi padre. Ya se los he comentado. Todo, absolutamente todo. Es más, cuando tú tienes ese compromiso divino de hacer una misión para Dios, Dios te va a arreglar el mundo para que hagas lo que tú tienes que hacer. Claro, tienes un libre albedrío y puedes decir no quiero. Y hay quien dice no quiero y no lo hace. Yo acepté porque yo seguí, porque todo lo que hizo Dios conmigo fue para mi beneficio. Si yo no hubiera tenido los dos empleos, no hubiera podido viajar, no hubiera podido tener el centro de estudios, no habría estudiado metafísica, porque yo fui a Estados Unidos a estudiar metafísica, Montana, con Elizabeth Gale Prophet. O sea, todo se da, amados hermanos. Por eso es que tenemos que decir, hágase Señor tu voluntad y no la mía. Cuando tú aceptas seguir tu vida siguiendo la divina voluntad de Dios, no tu voluntad, Dios te lo arregla. Todo te será dado por añadidura. Y tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para ti. Y yo lo entendí. Bendito sea Dios que lo entendí. Es más, mi madre se tuvo que ir con Dios porque yo ya estaba cercano a jubilarme y nos íbamos a ir a vivir a Alemania. Porque mi mamá y yo estábamos a punto de liberarnos del trabajo, o sea, de mi trabajo. Mi madre ya era jubilada. Pero yo le dije a mi mamá, oye, ¿y si cuando me jubile yo nos vamos a vivir a Alemania? A donde tú quieras. Pues nada más era ella y yo. Mi abuelita se había muerto, mi papá se había muerto, no tuve hijos, no tuve hermanos. Pues podemos vivir donde sea. Pero Dios tenía la misión para mí, que yo ya la había aceptado. Con el velo del olvido no me acordaba. Entonces dije yo, nos vamos a vivir a Füssen, a un paso del castillo de Neuschwanstein, que me fascina. Pero se muere mi mamá antes de que yo me jubilara. Entonces, yo no me iba a ir a vivir solo a Alemania. ¿A qué? Para nada. Entonces yo dije, bueno, Dios mío, llévame contigo, yo ya me voy a jubilar, yo no le hago falta a nadie. ¿A qué me quedo? Y no me morí. Entonces tuve que buscar qué hacer. Y no encontraba qué hacer. Pensé en una agencia de viajes porque me gustaba mucho viajar. Digo, pongo una agencia de viajes y los viajes me van a salir al 10%. Pues eso. No, no hubo la posibilidad.
Dije, bueno, voy a poner un restaurante. Me gusta cocinar. Pero luego pensé, ¿yo? Comprando cebollas y tomates a las 6 de la mañana en un mercado. No, gracias. No. Poner un hospital. Empezar. Si ya me jubilo después de 30 y tantos años de trabajar en hospitales, voy a lo mismo y a empezar y a ver qué tal. Dije, no, ya. Yo creo que me jubilo de médico y me jubilo de médico. Y al año de que muere mi madre, el día de las madres del siguiente año, me habla mi prima Elvira Kernion y me dice, vente a pasar el día de las madres con nosotros, con mi mami y con mis hermanos. Elvira vive a 10 minutos de aquí de mi casa. Y yo le dije, Elvirita, te lo agradezco mucho, pero no, porque es mi primer Día de las Madres sin mi mamá. Me la voy a pasar llorando. Dice, pues lloramos todos juntos. Todos quisimos mucho a tu mami. La mamá de mi tía Elvira, de mi prima Elvira, la mamá de ella, hermana de mi abuelita. O sea, Elvirita y mi mamá eran primas hermanas. Bueno, son primas hermanas. Mi mamá vive espiritualmente, no físicamente. Y Elvirita, pues, es una linda prima mía, hermanita de Tula, hermanita de Carmen, y yo las quiero mucho. Entonces fui a pasar el Día de las Madres con ellas, y ahí salió la palabra metafísica con mi prima Tula, y le dije, yo te voy a mandar el curso de metafísica que yo estudié, te lo mando por internet, y se dio. Y ya cuando ya le mandaba yo las lecciones, que las saqué de las libretas de mi mamá y de las mías, y hacía yo un resumen cada semana y se lo mandaba, dije, bueno, pues esto le puede servir a otras gentes. Y puse, se dan clases, cursos de metafísica por internet, gratis. Me escribieron muchas personas. Y gracias a eso, Dios me lo puso, me lo puso. Si yo no hubiera ido a casa de Elvira ese 10 de mayo, no habría salido la palabra metafísica o hubiera salido después, porque Dios mueve mi universo. Amados hermanos, ya me pasé del tiempo. El viernes seguimos. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí, démosle gracias a Dios, en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un gusto enorme poder servirle a Dios a través de ustedes. Gracias.